Un saludo a todos y bienvenidos de nuevo. Este día vamos a ver el tema que trata de las técnicas para parafrasear. Veamos qué es el parafraseo. El parafraseo es cuando alguien explica las ideas utilizando sus propias palabras, donde tendrá que citar o hacer referencia a la fuente del autor. ¿Qué significa esto? Que una paráfrasis es cuando se explica las ideas de un autor con palabras propias, conservando siempre el sentido, la continuidad y la coherencia de la idea, considerado uno de los tipos de interpretación de una cita. Por más que expliquemos la idea del texto, se debe respetar siempre los créditos del autor, el cual deberá ser mencionado la fuente original. Veamos los tipos de parafraseo. Podemos considerar dos tipos de paráfrasis, el mecánico y el constructivista. La paráfrasis mecánico es cuando se realizan cambios muy mínimos, el cual llega solo a cambiar palabras por sus sinónimos. Por ejemplo, los sonidos naturales relajan nuestro estrés. Veamos la paráfrasis. Las melodías naturales alivian nuestro estrés. Veamos la paráfrasis constructiva. Es cuando se reelabora nuevamente el texto o enunciado en otro, pero que tiene siempre el mismo sentido y el mismo significado. Eso sí debemos de tener en cuenta cuando estamos parafraseando un texto, que siempre debe de tener el mismo sentido y el mismo significado de lo que estamos parafraseando. No se le debe de cambiar sentido a la oración o al texto. Ahora, para hacer un parafraseo se debe tener presente lo siguiente. En primer lugar, tener solo de referencia el texto original. Si voy a parafrasear algo, es ese texto, no empezar a mezclar otros textos. No, debemos de tener, como dice aquí, de referencia ese texto original. Verificar el significado de su paráfrasis. Debe de usted revisarlo y ver si no se ha salido del tema, porque lo que va a parafrasear tiene que ver con lo que está leyendo. Repasar tanto el texto original y el del paráfrasis. Es ahí donde usted hace esa comparación del texto original y de lo que usted está escribiendo con sus propias palabras y que se entienda que es lo mismo. Comparar su paráfrasis con el texto literal, hablábamos de eso, ¿verdad? Intente parafrasear de nuevo si es posible. Si incluye una cita explícita en su parafraseo, deberá ir entre comillas y poner el autor de esa cita. Veamos ahora 8 técnicas para parafrasear. Primero, cambiar la función gramatical de algunas palabras. Veamos un texto original y después vamos a ver el parafraseo. El original dice, el profesor de medicina John Swanson plantea que los cambios globales influyen en la propagación de las enfermedades. Veamos cómo podemos parafrasear este texto. Dice, de acuerdo con John Swanson, un profesor de medicina, los cambios alrededor del globo causan que las enfermedades se propaguen. Y aquí tenemos, ¿verdad? James 2004 dándole la autoría de quien escribió este párrafo. Como podemos ver, en ningún momento nos hemos salido de esta idea que tiene la original, solo que ha sido explicada con propias palabras y utilizando pues sinónimos, cambiando esa función gramatical de algunas, no de todas. Y veamos a dónde hemos hecho el cambio. Por ejemplo, el profesor de medicina plantea, y aquí dice, de acuerdo con John Swanson, un profesor de medicina. Entonces, de esta forma es que se utiliza el parafraseo. La segunda técnica es el uso de sinónimos. Veamos un texto original. Dice, un portavoz del gobierno norteamericano declaró que la crisis del SIDA representa una amenaza a la seguridad nacional. El anuncio se hizo después que, en un informe de inteligencia, se asegura que las altas tasas de infección por
VIH podría provocar que se generalice una desestabilización política. Veamos la paráfrasis. Un portavoz de los Estados Unidos anunció que el SIDA podría poner en peligro la seguridad de esa nación. El gobierno alertó a la población luego de que un importante estudio gubernamental concluyera que podrían sufrir problemas políticos como resultado del alto número de personas infectadas con el VIH. Como podemos ver, ahí está el crédito del autor de ese texto. Además, usted lee tanto el original como el paráfrasis y ve que no se ha perdido esa dirección que lleva ese texto. Siempre la paráfrasis tiene que decir lo mismo que el original, no hay que cambiar nada, nada más usar sinónimos para algunas palabras. El tercero es expresar números y porcentajes de formas diferentes. Veamos un texto original. Los grupos minoritarios en los Estados Unidos han sido golpeados con más fuerza por la epidemia. Los afroamericanos, que constituyen el 13% de la población norteamericana, representan el 46% de los casos de SIDA diagnosticados en 1998. Veamos cómo vamos a parafrasear este párrafo. La epidemia del SIDA ha afectado principalmente a las minorías en los Estados Unidos. Por ejemplo, en 1998, menos del 15% de la población total era de origen africano, pero casi la mitad de las personas diagnosticadas con SIDA en los Estados Unidos ese año eran afroamericanos. Entonces podemos ver cómo se ha parafraseado en cuanto a porcentajes y números. Y siempre, como les vuelvo a repetir, los derechos de autor. Veamos el siguiente, el número 4, es cambiar el orden de las palabras. Veamos un texto original. Anger 2001 informó que la malaria mata a más de 1 millón de personas anualmente, la gran mayoría de ellos niños de la región subsahariana. El parafraseo. Cada año más de 1 millón de personas muere a causa de la malaria y la mayoría de las víctimas son niños que viven en el África subsahariana. Veamos usar diferentes estructuras para las definiciones. Veamos un texto original. La enfermedad del Lyme es una enfermedad inflamatoria causada por una bacteria que transmiten las garrapatas, pequeños arácnidos chupasangre que se pegan a animales más grandes. La enfermedad se caracteriza usualmente por un salpullido seguido por síntomas similares a los de la gripe, que incluyen fiebre, dolor en las coyunturas y dolor de cabeza. Veamos cómo se parafrasea. La enfermedad del Lyme, una enfermedad que causa hinchazón y enrojecimiento, es ocasionado por una bacteria que transmite un pequeño arácnido conocido como garrapata. Las garrapatas se pegan y chupan la sangre de los animales y los humanos, transfiriendo algunas de las bacterias de la enfermedad de Lyme a sus huéspedes y causando síntomas parecidos a los de la gripe. Número 6. Usar diferentes indicadores de atribución. Veamos el original, el texto original. Esta enfermedad pudo haber llegado a nuestras fincas de diferentes formas, aseguró el veterinario Mark Walters en su reciente libro Las 6 plagas modernas. Veamos la paráfrasis. De acuerdo con Mark Walters, como se cita en Peterson 2004, un veterinario que es autor del libro Las 6 plagas modernas, la enfermedad pudo haber llegado de diferentes maneras a las fincas del país. Veamos la siguiente técnica, que es la número 7. Cambiar la estructura de la oración y utilizar diferentes conectores. Veamos un texto original. Aunque solo cerca de 1/10 parte de la población mundial vive allí, el África subsahariana continúa siendo la región más golpeada, representando el 72% de la gente infectada con VIH durante el 2000. Vamos a la paráfrasis. Aproximadamente el 10% de la población mundial vive en África subsahariana. Sin embargo, esta área del mundo tiene el porcentaje más alto de enfermedades relacionadas con el SIDA. De hecho, en el 2000,
casi 3/4 de la población tenía el virus VIH. Vamos a la número 8, la técnica 8, que es la última. No cambiar los términos claves ni los nombres propios. Veamos un original, un texto. En el noreste de los Estados Unidos, las personas construyen sus hogares cerca de los bosques, donde las garrapatas portadoras de la enfermedad de Lyme se pegan a los ciervos. Además, en África, los cazadores traen de vuelta la carne de los animales que los científicos creen que pueden transmitir el ébola, una enfermedad por lo general fatal que causa hemorragias masivas a sus víctimas. Ahora veamos el parafraseo. En los Estados Unidos, las áreas residenciales se construyeron cerca de las áreas boscosas en el noreste. Estas áreas son también los hogares de las garrapatas que portan la enfermedad de Lyme. Además, de acuerdo con los científicos, los cazadores en África, matan los animales que pueden ser portadores del virus ébola, un virus generalmente fatal que causa hemorragias masivas. Ahora veamos un parafraseo en cita textual. Veamos una cita textual. Sánchez 2021 afirma que el marketing sensorial apela a los sentidos con el objetivo de crear experiencias sensoriales a través de la vista, el sonido, el tacto, el gusto y el olfato. También se les llama marketing multisensorial. Luego nos vamos con la cita parafraseada. Sánchez 2021 afirma que el marketing sensorial se centra en los sentidos, con el propósito de generar experiencias memorables mediante la vista, el tacto, el sonido, el olfato y el gusto. Además, es considerado como marketing multisensorial. Muchas gracias por su atención prestada.